Muy buenas. Primero que todo, un cordial saludo de mi parte y por parte de los integrantes de este grupo, Jean-Pierre de Barros, David Romero, Janfrey Herrera y Ernesto Silvera. Hoy venimos a hablarles un poco sobre lo que sería la determinación de requerimientos. Primero que nada, cabe destacar que la determinación de requerimientos es una de las fases más fundamentales en el desarrollo de cualquier proyecto o sistema de información, ya que se comienza después de que el cliente ha detectado alguna falla, ausencia o un tipo de queja cualquiera existente en nuestro proyecto, bien sea por un cambio en las políticas de la empresa o porque se ha llevado a cabo el implemento de nueva tecnología para el desarrollo de la misma. En esta etapa se debe responder una pregunta fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto y es: ¿qué es lo que querrá el cliente? ¿Qué cambios querrá agregarle el mismo? Para esto se deben utilizar una serie de análisis de datos y, por así decirlo, una serie de colisión de factores que se llevarán a cabo mediante el estudio de los requerimientos previos, para llegar así a una solución óptima para dar con el problema que se está presentando actualmente. Como se podrá ver en esta imagen, se explicará brevemente lo que debería tener los requerimientos para ser considerados como tal. En la siguiente imagen se podrán ver qué son en esencia los requerimientos sistemas. Son extensos y detallados, además de contener múltiples relaciones entre sí, y tener un punto de acuerdo entre el cliente y el desarrollador, así como todos los que proveen el software en general. Las actividades de la determinación de requerimientos, según el autor James A. Sem, vienen dadas según una anticipación, la cual es básicamente tener de antemano un conocimiento previo sobre los proyectos o sobre los objetos y conjuntos que complementan el proyecto u producto que vamos a desarrollar. Una investigación de los requerimientos, que es básicamente un estudio de los archivos previos que se llevan en un historial de lo que se ha dado durante todo el trayecto del proyecto, es decir, historiales, archivos que ya se hayan trabajado en base a este tipo de productos, entre otros. Una especificación de requerimientos, la cual consiste en analizar los datos obtenidos durante una recopilación de hechos. Estos llevan una descripción de las características del nuevo sistema. Este tipo de actividades está compuesta por un análisis de datos basados en hechos reales, una identificación de los requerimientos esenciales, donde se ven cuáles son los requerimientos más importantes en el desarrollo del proyecto, así como una selección de estrategias para satisfacer los requerimientos, las cuales no es más que unos métodos que serían utilizados para alcanzar los requerimientos establecidos y seleccionados. Se puede concluir, pues, que la determinación de requerimientos es una actividad de gran responsabilidad e importancia para los análisis del sistema, ya que la calidad del trabajo se verá reflejada a base de las características del nuevo sistema y es el insumo principal para iniciar el proceso de diseño del mismo. En los requerimientos básicos del sistema se debe dar una respuesta clara y concisa a las siguientes preguntas: ¿cuál es el proceso básico de la organización? ¿Cuáles datos utilizan para producir este proceso? ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo? ¿Y qué controles de desempeño utilizará? Es importante iniciar la determinación de requerimientos con lo más básico, es decir, se debe indagar sobre la información relacionada con detalles fundamentales del sistema que sirven para describirlo. Las siguientes preguntas sirven de ayuda para adquirir una comprensión necesaria del proceso del proyecto. ¿Cuál es la finalidad de nuestro producto? ¿Qué pasos se seguirán para llevar a cabo el producto? ¿Quién realizará estos pasos? ¿Con qué frecuencia se llevarán a cabo los mismos? ¿Y qué obtendremos de toda esta transacción de información que se estará dando a cabo en medida del proceso de armar este proyecto? El siguiente ejemplo servirá para dar a entender un poco este tipo de sistemas. Aquí se puede ver claramente un sistema de venta de videos. En este sistema de renta de videos tenemos que la renta de los mismos se da de manera diaria, mientras que la compra de estos es de forma mensual e inclusive semanal. El desarrollador del sistema, pues, tendrá que tener claro cuáles son las frecuencias de transmisión de estos datos, quiénes llevarán a cabo los pasos
y cuál es el tiempo de medida y cuál es el tiempo de principio a fin con el cual se trabajarán los mismos. También cuál es el volumen de entrada y salida de los datos que se estarán llevando a cabo. De igual forma, el analista o el desarrollador debe examinar los métodos de control durante la etapa del análisis, dando una respuesta clara a las preguntas de cómo se detectan estos errores, existen estándares de desempeño y cómo se corregirán los mismos. Todas estas preguntas que se dan durante el transcurso del proceso de analizar el proyecto deben ser respondidas clara y concisamente. Ahora, mis compañeros David Romero y Jean-Pierre de Barros proseguirán a especificar todas las definiciones que vienen dadas junto con los requerimientos de las determinaciones de un proyecto. Definición de requerimientos. En ingeniería de software y en el desarrollo de un sistema de información, un requerimiento es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio tomando en consideración las especificaciones de los clientes. También podemos decir que los requerimientos son declaraciones que identifican los atributos, las características, las capacidades y las cualidades que necesita cumplir un sistema de información o un software para que tenga valor y utilidad para el usuario. En otras palabras, también podemos decir que los requerimientos nos muestran qué elementos y funciones son necesarios a la hora de desarrollar un proyecto. Etapas de los requerimientos. La etapa 1 es la obtención de los requerimientos. Esta etapa es la que se encarga de la búsqueda y obtención de los requerimientos desde los grupos de interés, tomando en consideración las técnicas existentes para la recolección de la información. La etapa 2 es el análisis. Esta etapa es la que se encarga de la comprobación de la consistencia y la completitud de los requerimientos para un análisis real y apropiado a las necesidades de los clientes. Y la etapa 3 es la verificación. Esta etapa es la que se encarga de validar los requerimientos especificados por los clientes al buen desempeño de los analistas del sistema actual o el nuevo sistema a desarrollar. Ahora vamos con la clasificación de los requerimientos de información de un sistema de información. Existen tres tipos. Primero, los requerimientos funcionales, que es cómo debe hacer un sistema de información. Luego, los requerimientos no funcionales, que es cómo debe funcionar ese sistema de información. Y luego, los requerimientos externos, que son las características de compatibilidad legales y la adecuación de un nuevo sistema de información respecto a un entorno geográfico o empresarial o lógico. Ahora vamos con las características que deberían cumplir estos requerimientos. Actual. El requerimiento debe ser real, preciso y óptimo, y adaptable a las condiciones de tiempo, modo y lugar. Cohesión. El requerimiento debe ser aplicado de forma específica a una situación real. Completo. El requerimiento debe abarcar la totalidad a un problema situacional, obteniendo todos los recursos necesarios para obtener una solución óptima mediante la recopilación de datos necesarios. Consistente. El requerimiento debe tener cohesión con los otros requerimientos, es decir, no puede generar conflicto entre los mismos requerimientos. Correcto y necesario. El requerimiento debe cumplir con todas las especificaciones dadas por nuestro cliente para nuestro nuevo sistema de información. No ambiguo. El requerimiento debe ser preciso, objetivo y que sea fácil de interpretación. Obligatorio. El requerimiento debe poseer una característica definida por nuestro cliente. Factible, viable. El requerimiento permite su implementación real. Observable. El requerimiento debe poseer unas características medibles o observables por nuestro cliente para nuestro nuevo sistema de información. Verificable. La implementación de este requerimiento debe ser resuelta mediante uno de estos cuatro métodos: inspección, demostración o análisis o prueba. Obtención de requerimientos. Una etapa fundamental en proyectos de ingeniería de software es la identificación y documentación de los requerimientos de un futuro sistema al comienzo del proyecto, pues en numerosas ocasiones se ha demostrado que es cuando puede prevenirse errores que puedan significar el fracaso del proyecto. Existen muchos tipos, aunque hoy les hablaré de los 7 más importantes. Número 1. Análisis de documentación. Varios tipos de documentación como manuales y reportes pueden proporcionar un análisis de información valiosa con respecto a la organización y sus operaciones. La documentación difícilmente refleja la forma en que realmente se desarrollan las actividades o donde se encuentra el poder de la toma de decisiones. Sin embargo, puede ser de gran importancia para introducir al analista al dominio de operaciones y el vocabulario que se utiliza. Número 2. Observación. Por medio de esta técnica, el analista obtiene información de primera mano sobre la forma en que se efectúan las actividades. Este modo permite la forma en que se lleva a cabo los procesos y por otro verifica que realmente sigan todos estos pasos especificados. Número 3. La entrevista.
La entrevista es de gran utilidad para obtener información cualitativa como opiniones o descripciones subjetivas de actividades. En esta técnica muy utilizada se requiere una mayor preparación y experiencia por parte del analista. La entrevista se puede definir como un intento sistemático de recoger información de otra persona a través de una comunicación interpersonal que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada. Número 4. Encuestas o cuestionarios. El uso de cuestionarios permite a los analistas reunir información proveniente de un gran grupo de grandes personas. El pesado para la pregunta pueden proporcionar datos más confiables que otras técnicas. Por otra parte, su amplia distribución asegura el anonimato de los cuestionados, asegurando así una situación en la que pueda conducir a respuestas más honestas. Número 5. Mesas de trabajo. Cualquier sistema de software no trivial debe satisfacer las necesidades de un grupo diverso de interesados. Cada uno de estos puede tener intereses diferentes en el sistema de software y por lo tanto sus necesidades pueden generar requerimientos que tengan conflictos entre sí o incluso se contradigan. Número 6. Tormenta de ideas. Consiste en reuniones con 4 a 10 personas donde como primer paso sugieren toda clase de ideas sin juzgar su validez, por muy disparatada que parezca. Y después de recopilar todas las ideas realizan un análisis detallado de cada propuesta. Esta técnica se puede utilizar para identificar un primer conjunto de requisitos en aquellos casos donde están muy claras las necesidades que hay que cubrir. Número 7. Historia de usuario. Las historias de usuario son una aproximación simple al levantamiento de requerimientos de software, en la cual la conversación pasa a ser más importante que la formulación de requerimientos escritos. Buenas tardes, profesor, compañeros, gusto en saludarles. Para ir cerrando nuestra exposición, me gustaría hablar sobre el análisis de los datos, su uso, las técnicas que se emplean en análisis de datos, las ventajas que estos traen. Para poder iniciar, me gustaría definir qué es el análisis de datos. El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. El análisis de datos se utiliza en muchas industrias, independientemente del ramo. Nos da las bases para tomar o no una decisión o cerciorarnos si nuestra hipótesis es cierta o no. Por ejemplo, en el área de mercadotecnia, el análisis de datos se ha usado principalmente para predecir el comportamiento de los consumidores, incluso para poder calificarlo. En el área de recursos humanos, el análisis de datos también es muy útil dentro de las empresas para mantener un buen clima laboral y fuera de ella le permite al área de recursos humanos calificar empleados potenciales. Para hacer un análisis de datos evidentemente hay que seguir una serie de pasos. El primer paso es definir nuestras preguntas. Las preguntas deben ser medibles, claras y concisas. Como paso 2 debemos establecer unas prioridades de medición. Este paso se divide en dos subpasos. El primero es decidir qué medir. Vamos a determinar qué tipo de datos necesitamos. Hay que decidir cómo medirlo. Hay que pensar en cómo medir nuestros datos. Es sumamente importante, especialmente antes de empezar la fase de la recolección de los datos, porque durante el proceso de medición esto nos permite respaldar los datos que obtengamos. Ya en el paso de la recolección de los datos, una vez ya dada nuestra pregunta definida y sus prioridades de medición establecidas, ahora es el momento de recopilar los datos. Se debe determinar qué información podría recopilarse de las bases de datos o fuentes ya existentes. También determinar de antemano un sistema de almacenamiento donde vamos a resguardar estos datos y mantener nuestros datos recopilados organizados en un registro con la fecha de recopilación, básicamente para mantener un orden. El cuarto paso es analizar nuestros datos obtenidos. Una vez que ya hayamos recopilado los datos correctos para responder a nuestra primera pregunta, es el momento de realizar un análisis más profundo. Hay que encontrar relaciones, tendencias, ordenar y filtrar nuestra información de acuerdo a las variables. El quinto paso es interpretar nuestros resultados. Después de analizar los datos y posiblemente realizar más investigaciones, finalmente es el tiempo de interpretar nuestros resultados. Deberíamos hacernos una serie de preguntas claves y si no obtenemos la respuesta que esperamos al hacernos estas preguntas, deberíamos empezar nuevamente la recolección de los datos y el análisis de los datos. Deberíamos responder nuestra primera pregunta, nuestra primera incógnita por el cual empezamos a hacer la recolección de los datos. Deberíamos ver si no son datos que no sean ambiguos y si hay alguna limitación en las conclusiones. Por último, las principales ventajas que obtenemos de hacer un análisis de datos ayuda a las empresas a identificar problemas de rendimiento que requieren algún tipo de acción
nos permite una comprensión más profunda en los requisitos de los clientes, lo que a su vez trae una mejor relación comercial, una mayor conciencia del riesgo, que nos permite la implementación de medidas preventivas, nos anticipamos al riesgo, nos permite una visualización un poco más amigable, nos permite tomar decisiones más rápidas y mejores, y por último, que es la más importante a nivel empresarial, que es la de reducir los costos y aumentar los beneficios. Sin más nada que agregar, muchas gracias por su atención, compañeros, espero tengan un feliz día.